Bé, bona tarda, amigues i amics. Benvinguts a aquesta nova conferència del cicle Tardor de Memòria que organitza la Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears. Concretament, aquesta és la que fa número 21, a càrrec de la nostra amiga, arqueòloga i antropòloga forense Almudena García Rubio, i el títol és L'exhumació de fosses de la Guerra Civil a les Pitiuses. Almudena García Rubio és una arqueòloga eivissenca de Sant Josep, és llicenciada en Arqueologia i Prehistòria per la Universitat Complutense de Madrid, doctora en Antropologia Física i membre de l'equip multidisciplinari de la Societat de Ciències Aranzadi que dirigeix Paco Echeverría. El seu treball va saltar a l'actualitat al 2015 quan va dirigir una exhumació al convent de les monges trinitàries de Madrid, al qual hi van aparèixer 17 cossos i va quedar documentat amb un elevat nivell de certesa que entre elles es trobarien les restes de Miguel de Cervantes, tot i que per confirmar-lo s'havia de fer la prova d'ADN i no va poder ser perquè estaven aquestes restes molt deteriorades. Segurament també va patir les pressions de la batlessa de Madrid, Ana Botella, perquè les restes de Cervantes hi havien de ser sí o sí, perquè l'any següent es festejava el quart centenari del naixement d'aquest escriptor principal de la llengua castellana. Va ser també coneguda la seva exhumació al cementeri vell de Palència, que actualment és un parc infantil, el Parc de la Carcavila, i allí els treballs van començar en el 2010 i van succeir diverses fases. Va saltar a l'actualitat la troballa de les restes d'una dona, Catalina Muñoz Arranz, que va ser afusellada el 22 de setembre de 1936 amb el sonall del seu fill, Martín, que aleshores tenia 4 mesos. El 2019 es va fer la cerimònia de lliurament del cos de Catalina i el sonall de Martín a la família. Aquell nen de 4 mesos tenia 83 anys. Tenia símptomes de demència i no recordava la cara de la seva mare. És tota una metàfora de l'amnèsia amb la qual la societat espanyola afronta els crims del franquisme durant la Guerra Civil i la dictadura. Aquesta exhumació va ser objecte de la seva tesi doctoral i del seu llibre «Dónde está mi padre?», que tenim aquí, que va ser presentat a Eivissa a l'abril passat i que és una descripció i reflexió sobre l'exhumació d'aquella fossa, on es buscaven 310 víctimes republicanes que van ser enterrades al sector destinat a persones sense recursos. Aquest llibre planteja que encara avui, al segle XXI, hem de justificar que quan s'obren fosses de víctimes republicanes de la Guerra Civil no hi ha darrere una intenció de reobrir ferides i que les víctimes de l'altre bàndol ja van ser exhumades a càrrec de l'Estat. Just després de la Guerra Civil, moltes d'elles van ser traslladades al Valle de los Caídos i que més recentment, sota el govern del president M. Rajoy, moltes víctimes de la Divisió Azul van ser exhumades i repatriades amb càrrec als pressupostos de l'Estat, tot i que ell treia pit de no dedicar ni un euro a la memòria històrica. Aquesta exhumació de la Carcavila és la que apareix en aquest llibre, explicat amb tot el rigor científic i, a més, amb un llenguatge honest, compromès i militant. L'aportació del treball de persones com Almudena al moviment memorialista, que és l'aportació de l'arqueologia i l'antropologia forense, ha fet que aquest moviment memorialista sigui avui més sòlid i madur que no era fa 20 anys. Han transformat els indicis, testimonis o hipòtesis de la fase de documentació històrica en evidències. Les restes de les víctimes poden ser recuperades i tornades als seus familiars i permeten demostrar el relat històric de la repressió. Almudena ha participat en l'exhumació de desenes de fosses de la Guerra Civil espanyola, així com d'altres exhumacions fora d'Espanya. Ha participat en congressos i trobades sobre arqueologia i antropologia i és autora de nombrosos articles en revistes especialitzades. El 2016 va participar en la primera fase de l'exhumació de la fossa de Porreres i posteriorment ha treballat i dirigit diverses exhumacions a Mallorca. El 2017 va dirigir l'exhumació del cementeri de Sant Ferran a Formentera i el 2018 i 2020 va dirigir les 2 fases del cementeri de ses Figueretes a Eivissa. Enguany, Almudena és la directora del tercer pla d'exhumacions que ha iniciat el govern de les Illes Balears i actualment està treballant a la fossa del cementeri de Son Coletes, a Manacor. Probablement, ja el 2022, dirigirà l'exhumació de la fossa del cementeri nou de Sant Francesc, on jeuen les restes de 58 presoners que van morir a la colònia penitenciària de la Sabina, a Formentera,
i posteriorment dirigirà la tercera fase del cementeri de ses Figueretes a Eivissa i esperem que amb èxit. I moltes gràcies per participar i ja quan vulguis tu. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, por esta presentación. Qué gusto. Y gracias al Fórum por la Memoria de Ibiza y Formentera por proponer al Govern que diéramos esta conferencia con esta temática, ¿no? Que podamos dar a conocer con un poquito de calma los trabajos que llevamos llevando a cabo, ¿no?, en los últimos años aquí en Ibiza y Formentera. Agradezco al Govern la oportunidad que nos da este ciclo de conferencias de poder hablar con un poco de calma del trabajo que hacemos, ¿no? Porque yo sé que el trabajo que hacemos, que es la aplicación de la arqueología y la antropología forense a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, que es eso lo que hacemos cuando abrimos una fosa común de la Guerra Civil Española, a mucha gente, como digo, esa información de lo que hacemos le llega a través de la prensa y a veces es un poco difícil, con poca información, hacerse una idea de todo el trabajo que hay detrás y cómo son los resultados. Así que espero hoy poder explicar lo que estamos haciendo en Ibiza y Formentera y siempre, antes de llegar al tema concreto, al tema local del que queremos hablar, me gusta hacer una introducción un poco más amplia, yéndonos más atrás para que se entienda un poquito qué es lo que ha ocurrido antes de que nosotros empezáramos en el extranjero y a nivel nacional para luego ya ver lo que estamos haciendo por aquí. Me voy a levantar. Bueno, a ver si esto va. Vale, entonces, como vemos, veremos unos antecedentes internacionales y luego un poquito del caso español antes de entrar en lo que ha pasado en Baleares y en las Pitiusas. A nivel internacional, el siglo XX va a dejar tras de sí unas cifras impresionantes de civiles muertos de forma violenta como consecuencia de las guerras mundiales, como consecuencia de guerras civiles y de dictaduras. Y esto va a tener también como consecuencia las primeras investigaciones penales a nivel internacional contra la impunidad de estos crímenes, que van a incluir también las ciencias forenses, la aplicación de la ciencia forense y las exhumaciones y la exhumación de fosas. Como vemos, los primeros elementos que voy a mencionar tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y luego habrá que avanzar un poquito en el tiempo. Bueno, los juicios de Nuremberg, que se producen en Alemania nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, son un juicio contra la cúpula nazi que van a dirigir las 4 potencias aliadas vencedoras, ¿no? Francia, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y va a ser la primera vez que se enjuicie multilateralmente a personas de otro Estado por crímenes contra la humanidad. Y además crímenes contra la humanidad, genocidios, son términos que en la jurisprudencia internacional van a empezar a tomar su momento, ¿no?, a tomar su peso, aunque el de genocidio no se aplique finalmente al caso en Nuremberg, pero ya está ahí y va a tener su importancia más adelante. Solemos mencionar también en este contexto de la Segunda Guerra Mundial la exhumación de Katyn y la búsqueda de soldados, porque ya en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda, claro, van a fallecer muchos soldados muy lejos de su casa, ¿no? Soldados norteamericanos que mueren en Asia y en el Pacífico, soldados de la Commonwealth británicos y australianos que mueren en diferentes lugares del continente europeo y se van a organizar misiones para tratar de recuperar sus cuerpos. Esto va a ser importante porque a nivel metodológico va a suponer un avance. Va a ser la primera vez los militares que empiezan a pensar en cómo avanzar en algunas metodologías sobre la estatura, sobre la edad, etcétera, para alcanzar la identificación. Y respecto a la exhumación de Katyn, en los bosques de Katyn, que esto estaba en Polonia cuando la Segunda Guerra Mundial, actualmente está en territorio ruso, en esta zona se va a producir una masacre. Van a matar a 22.000 oficiales polacos, gente del mundo intelectual, población civil. Va a ser un escándalo en un momento en el que Polonia sufre la doble invasión, ¿no?, por un lado de Alemania y por otro lado de la Unión Soviética. Y se inculpan, ¿no?, un Estado al otro sobre la
autoría de esta masacre. Y pues estas investigaciones van a servir para saber que va a ser el ejército soviético el que las va a realizar. Y bueno, aunque no tiene que ver exactamente con los derechos humanos, se suele citar como referente por los paralelismos en el sentido de la masacre, ¿no? de lo masivo del asesinato, por la audiencia internacional que va a tener y por la metodología que se empleó. También, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, se llega a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Estamos diciendo que trabajamos en el contexto de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos y se formulan en el año 48. El sentido que tienen, se juntan representantes de un montón de nacionalidades distintas, de regiones de todo el mundo que vienen con antecedentes culturales y jurídicos distintos, pero se ponen de acuerdo en estos derechos, ¿no? en esta declaración, que es un ideal común para todos los pueblos y naciones y que es lo que debería protegerse, ¿no? Y que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que acaban de ocurrir en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y va a haber que esperar 4 décadas para volver a ver algo que tenga que ver con este tipo de investigaciones. Y nos tenemos que ir, dejar la Guerra Fría, los años más duros de la Guerra Fría atrás, e irnos a los años 80, Argentina, a cambiar de continente. En Argentina, del año 76 al 83, va a haber un gobierno de extrema derecha de la Junta Militar que va a llevar a cabo contra la población de forma sistemática el delito de la desaparición forzada. Esto mismo va a ocurrir en esa región en más países, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile. Y bueno, pues una variante en Argentina de lo de la desaparición forzada va a ser la desaparición de niños, el secuestro y desaparición de mujeres jóvenes y mujeres embarazadas y con niños que van a desaparecer, ¿no? Desaparecen las madres y desaparecen los niños, se sospecha que para darles a familias afines. Entonces, en la propia dictadura, durante la propia dictadura, se va a fundar la Organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que va a tener un recorrido hasta la actualidad como una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, que lo que quería era buscar a estos nietos. Cuando termina con el primer gobierno democrático, se forma la CONADEP, que es la Comisión para investigar estas desapariciones, y gracias a la acción de las dos se contacta en Estados Unidos con la Asociación para el Avance de la Ciencia y va a hacer que unos expertos estadounidenses empiecen a colaborar y se van a implicar muchísimo en lo que estaba ocurriendo en Argentina, en Chile y en esta región. Son Clyde Snow, que es el forense que está declarando en la imagen que veis de espaldas, que era un veterano forense que ya había participado en tema de identificación de soldados y bueno, que tenía mucha carrera. Y también va a ser importante el papel de la genetista de la doctora King, ¿no? Ahora veremos por qué. Con estas investigaciones para estos juicios se va a ver que algunas de las víctimas desaparecidas estaban en cementerios, ya enterrados de forma clandestina, y se van a producir las primeras exhumaciones, pero sin ninguna metodología, así con máquina excavadora, además con presencia de la televisión. Va a ser un escándalo a nivel nacional. Y entonces se ve que hay que hacer las exhumaciones con metodología y Clyde Snow empieza a reclutar a un grupo de jóvenes estudiantes de arqueología, antropología, medicina y se fundará en el año 84 el equipo argentino de antropología forense, que van a ser los pioneros en trabajar, en aplicar de forma sistemática la metodología arqueológica para la exhumación de fosas y la antropología forense, siempre teniendo a las familias en el centro, ¿no? Y bueno, esta forma de trabajar ha llegado hasta la actualidad. Este equipo argentino y Clyde Snow empiezan a ser llamados para participar en intervenciones similares por toda la región. Y en muy pocos años va a haber mucho desarrollo, ¿no? Van a trabajar, como digo, en muchos países y en 1991 se va a publicar el Protocolo de Minnesota, que es el manual de la ONU para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En el 84 se funda el equipo argentino, que podemos pensar que es como un poco pistoletazo de salida, y en el 91 ya estaba este manual, que es el referente hasta la actualidad, ¿no? Se ha ido perfeccionando,
reeditando, etcétera, pero en España, cuando en el año 2011 el Gobierno publica el protocolo para la exhumación de fosas y se publica en el BOE, ahí cita, ¿no?, que el referente internacional es este protocolo, para que os hagáis una idea. Y en torno a todo esto, a esta gente que estaba trabajando en Latinoamérica y a estas, pues a todo esto, metodología, etcétera, se llega a la formación por parte de Naciones Unidas de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, ¿no? Desde Nuremberg no había habido un juicio internacional de estas características, que van a tener, como una cosa muy importante las exhumaciones para conseguir evidencia material de esas agresiones y de estos delitos para estos juicios, ¿no?, para enjuiciar a los responsables. Y después también, digamos que este era el primer objetivo, y después ya se van a dar cuenta que también hacía falta identificar, y a nivel metodológico, de estos años van a salir un montón de publicaciones que son referentes para nosotros, que hablan sobre metodología, pero también hablan sobre cuestiones éticas, ¿no?, porque es muy sensible el tema al que nos dedicamos, con la presencia de restos humanos. Es necesario siempre exhumar, sí, no, cómo identificar, cómo notificar a las familias, ese tipo de cuestiones. No siempre los contextos son judiciales, ¿no? Hay muchas veces que se exhuma solo para identificar los restos y devolverlos a la familia para que los dignifique y los entierre como ellos quieran, ¿no? Aquí os pongo dos ejemplos. Uno es el del Comité sobre Personas Desaparecidas de Chipre, que en el contexto de las guerras de los años 60 y 70 en Chipre, ¿no?, entre la parte griega y la parte turca, pues hubo muchos desaparecidos, y este comité tiene la intención de recuperarlos y devolverlos a las familias, pero no hay ningún juicio ni ninguna búsqueda penal detrás. Y luego ahí está el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene como un pilar base de su formación la neutralidad. No se mete en ningún conflicto en el que las pruebas que se están consiguiendo con las exhumaciones sirvan para ningún tribunal, sino que atiende a otro tipo de cuestiones siempre humanitarias. La Cruz Roja Internacional se basa en el derecho internacional humanitario, que lo tenemos que tener muy presente porque es la base del trabajo que hacemos, que es parte del derecho internacional, que se basa en los convenios de Ginebra del 49 y otros protocolos, y que dice que la búsqueda, recuperación e identificación de los muertos y desaparecidos a raíz de conflictos armados son una obligación de las partes del conflicto, así como garantizar el derecho de los familiares a saber lo ocurrido con sus seres queridos y, en caso de los fallecidos, recuperar y honrar a sus muertos. Esta es la base, ¿no? Yo creo que es en lo que se sustenta el trabajo que nosotros hacemos. Llegamos de esta manera a España. Las exhumaciones que estamos haciendo nosotros se producen en el siglo XXI, pero tienen algunos antecedentes en el siglo XX. Hay que pensar que termina la contienda y que se van a producir exhumaciones inmediatamente después. Luego están las exhumaciones que tienen que ver con el Valle de los Caídos, como ha dicho Luis, y luego las de la transición. Efectivamente, nada más terminar la guerra, se producen exhumaciones. El gobierno rebelde, el gobierno franquista, entiende que es necesario exhumar, y por eso en 1939 y en 1940 emite estas ordenanzas por las que, os leo, se dispuso que todo aquel que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos para ser inhumado en un cementerio podía solicitarlo dentro del plazo de 6 meses sin tener que abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Y me he saltado una frase, que es el pero, que es algunos de sus deudos asesinado por la horda marxista. Es decir, este derecho se lo otorga solo a parte de la población y se lo niega a otra parte de la población. Por lo tanto, queda pendiente. Es una tarea que queda pendiente desde entonces. Respecto al Valle de los Caídos, que como sabéis es la mayor cripta subterránea de Europa, el gran monumento del franquismo, pues ahí se sabe que se pretendía inhumar a militares caídos, pero lo que no se sabía era que también se había dado orden y se habían mandado exhortos a todos los municipios para que aquellas fosas, aunque tuvieran víctimas republicanas, también fueran
fueran trasladadas a la cripta, ¿no? De esto se van a enterar muchas familias muchos años después, hace relativamente poco, y por eso hay ahora mismo una serie de peticiones de familiares de distintos lugares del Estado para recuperar esos restos que sin su conocimiento fueron trasladados al Valle de los Caídos. Si os fijáis en la cifra, 48.760 restos humanos fueron trasladados entre 1959 y 1983. Es que es una barbaridad de exhumaciones las que se produjeron hasta hace bastante poco y que creo que menos de algún sitio de Coruña y de Canarias, de todas partes del Estado, fueron trasladados hacia allá. En la transición, una vez muerto el dictador, también se produjeron exhumaciones, digamos, espontáneas o populares, ¿no? La gente en los años, a final de los 70, recordaba muy bien dónde estaban las fosas y se fueron a buscarlas. Lo hacían pues de esta manera que veis, de un lugar en La Horra, en Burgos, son fotos cedidas por familiares. Como veis, se ponen a excavar, localizan la fosa porque conocen dónde está, sacan los huesos de esa manera que veis en la foto de en medio, ¿no? Han dejado los cráneos a un lado porque es la manera de contar cuántos individuos había y, bueno, pues una vez que tienen certeza de que están los 8 que buscaban, los entierran en un ataúd, ¿no? Todos juntos. De esta manera se produjeron exhumaciones por todo el Estado español y algunas hubo después pues grandes homenajes con presencia de la Iglesia, etcétera. Pero llegó el golpe de Estado de 1981 y este fenómeno, digamos, que se paró. Y llegamos así al año 2000, cuando se produce la primera exhumación con metodología científica. Empieza un poco el momento en el que estamos ahora, 20 años después. El hombre que veis en la foto, Emilio Silva, es el impulsor de esto, es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Él quería buscar los restos de su abuelo, Emilio Silva, esas las fotos de su abuelo, la que le enseña a cámara. Sabía que estaba enterrado de forma anómala al lado de una carretera en su pueblo, Priaranza del Bierzo, en León, y va a conseguir exhumarle junto a otros 12 hombres con presencia de arqueólogos, antropólogos y forenses y realizando las pruebas genéticas que confirmaron su identidad. De esta manera, como digo, Emilio, que era un nieto, va a abrir, esto, como hemos visto, era una tarea pendiente y había muchos Emilios, ¿no? Mucha gente deseando hacer esto. Y el movimiento memorialístico pues va a crecer y vamos a estar trabajando con ellos, equipos y grupos de memoria desde entonces. Haciendo un poquito de balance, gracias a esta publicación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que hace balance de estos casi 20 años de exhumaciones, podemos ver que se han exhumado hasta el 2019, este número habrá aumentado un poquito, 785 fosas y recuperado los restos de 9.696 individuos. Esto es el gráfico que representa el número de hallazgos por comunidad autónoma. Hay en algunos sitios donde se ha trabajado mucho y hay en otros donde no se ha trabajado nada. Pero bueno, lo que esperamos poder llegar en todas partes es a esto. Esto es una noticia que salía este verano en el País Vasco, ¿no? El Gobierno vasco concluye la exhumación de los desaparecidos del franquismo. El Gobierno vasco firmó un acuerdo en 2003 con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el grupo con el que yo trabajo, y ha estado todos estos años trabajando. Digamos que en el País Vasco había una ventanilla abierta para todo aquel que tenía una duda sobre un desaparecido suyo, saber preguntar. Y entonces ahí se le ayudaba a hacer la investigación histórica, la investigación documental, si había posibilidades de localizar la fosa, si había posibilidades de exhumarla y en los casos en los que ha habido exhumaciones, que ahí pone los números, pues cuántos se podían recuperar los individuos, identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis ahí no siempre se consigue, resultado positivo 24, porque siempre hay resultados negativos. Esto es lo que querríamos que pasara en todas las comunidades autónomas, que termináramos el trabajo, ¿no? Que la gente ya hubiera podido reclamar este tipo de búsquedas y que ya se hubiera concluido. En algunos pues, se han encontrado o no se han encontrado, pero al menos lo hemos intentado y que este ciclo se cerrara. Y así llegamos al contexto balear, ¿no? A lo que se ha hecho concretamente en las Pitiusas. Bueno, en Baleares
Podemos decir que empieza el tema de las exhumaciones a formalizarse a partir de la publicación de la ley en el año 2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra y el franquismo. Es importante recordar que se hizo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ninguna abstención. Hay que recordarlo, que no se nos olvide, que hace muy poquito todo el mundo consideraba en Baleares que esto era un derecho legítimo que había que apoyar. Y esto fue así gracias a la iniciativa, al trabajo y al impulso de las asociaciones memorialísticas de Mallorca, de Ibiza y Formentera, ¿no? La población civil es la que mueve las cosas y luego las instituciones llegan a consolidar estas acciones, ¿no? Pero hay que recordar el impulso y el trabajo, ¿no? El gran trabajo que hay detrás de todo esto. En el 2014 hubo una primera exhumación así piloto en la que se recuperaron en San Joan los cuerpos de tres hombres y en el 2016 se produjo la exhumación en Porreras, que fue, bueno, pues como veis tanta gente, ¿no? Allí esperando la explicación, había mucha expectación, ¿no? con la exhumación de Porreras, que es un lugar emblemático de la represión en Mallorca y que el número de víctimas es muy elevado y bueno, pues afortunadamente se pudieron encontrar las fosas y ahora en 2021 ha habido una segunda fase. Así, en Baleares, en esta tabla podéis ver los lugares en los que se ha intervenido desde que el Govern impulsa estas acciones, en los años en los que se han producido, el número de víctimas que se busca, que como veis no siempre se sabe exactamente, ahora veréis un poco en el caso de Ibiza y Formentera por qué, y el número de víctimas encontradas, que bueno, pues que indica un poco la dificultad, ¿no? De que no siempre podemos encontrarles. Bien, pues vamos a ver qué es lo que hemos hecho en Ibiza y Formentera. Formentera era una isla pequeña, o sea, es una isla pequeña y que tenía una población, creo que lo pongo en la siguiente diapositiva, de 3.000 habitantes, ¿no? 3.000 habitantes. Y que una vez que ya se instala, ¿no? el gobierno rebelde, se va a producir una represión que se caracteriza por 12 muertes extrajudiciales y 58 muertes en cautiverio. Es decir, va a haber 12 personas que son asesinadas en este tipo de muerte que no pasan por la prisión ni nada, ¿no? Se les saca de su casa, se les detiene de forma irregular y se les mata, que estarían, según las fuentes orales, porque de este tipo de muertes nunca hay documentación, según las fuentes orales fueron enterrados en 4 sitios diferentes, pero en 3 de ellos el acceso es muy difícil, prácticamente inviable, en uno de ellos han construido un hotel encima, hay una serie de dificultades, por lo que solo hemos intervenido en uno, que sería el cementerio de San Ferran. Y luego estarían las 58 personas que mueren en su estancia en la colonia penitenciaria de La Sabina. Todo esto lo conocemos gracias a la documentación de estos, ahí podéis ver el nombre de los autores que más han trabajado sobre esta temática y que son la base de nuestro trabajo posterior arqueológico y antropológico. Bien, pues en esta imagen podéis ver la localización del cementerio de San Ferran y una imagen del cementerio en 1956 del vuelo aéreo americano y una foto aérea más actual. En San Ferran se sabe que mataron a estas 5 personas. Como digo, se conoce por testimonios orales, pero en Formentera ha habido gente que ha mantenido la memoria de estos sucesos muy vivo y que lo han podido constatar así después los historiadores. Estos son los nombres de las personas, de los 5 hombres que fueron asesinados allí el 1 de marzo de 1937. Y bueno, pues estas instituciones impulsaron la búsqueda y exhumación. Esta es la puerta del cementerio en la actualidad y entonces, que fue construido en 1903, está en uso hasta la actualidad, aunque tiene muy poco uso desde hace ya bastantes años. Es de titularidad eclesiástica y tiene protección patrimonial. Y este es el aspecto que tiene o que tenía en el momento en el que hicimos la exhumación, ¿no? Hay un montón de tumbas señalizadas, pero los testimonios orales nos marcaban 2 puntos en los que podían haber estado la fosa, porque no había tumbas, porque la gente no había querido
poner su tumba después o porque alguna vez se dejaban flores, nos decían, marcaron 2 puntos que serían en las esquinas. Ay, en la tele no marca. Bueno, pues sería en esta esquina de aquí y en esta zona de aquí, donde no hay señalización de tumbas posteriores. Esto era lo que decían los testimonios. Así que, pero bueno, ya puedo decir que hicimos sondeos y ahí no les encontramos, ¿no? Al final, las zonas que os señalaba son donde pone 1 y 2, que son los 2 primeros sondeos que abrimos, y como no aparecían, pues tuvimos que abrir otra serie de sondeos dentro del cementerio y en el exterior. Esta sería la imagen del segundo sondeo, que como veis, es un enterramiento que se ve el ataúd. Es un enterramiento ordinario, regular, normal, ¿no? La posición del cuerpo con los brazos sobre el abdomen nos indica que es un enterramiento ordenado, y además pudimos ver que tenía este tornillo, esta cirugía que consultamos a varios médicos y nos dijeron que en los hospitales grandes de Madrid y Barcelona, por ejemplo, que es de donde eran estos médicos, empieza a hacerse a final de los 60, con lo cual nos está hablando de que esto es un enterramiento posterior. En el sondeo 1, pues ahí veis el dibujo arqueológico de los hallazgos que hicimos, enterramientos ordinarios también, con su ataúd, etcétera. Decidimos hacer un sondeo en el perímetro exterior, por si acaso también se decía que podían haber hecho la fosa extramuros, pero no había nada. Además, es un sedimento que estratigráficamente hubiéramos visto perfectamente el recorte de una fosa y ahí no había nada. Y luego también se decía que en una zona del perímetro exterior se habían producido los fusilamientos, concretamente en esta zona de aquí. Y lo que hicimos fue pasar detector de metales y encontramos munición de la época, concretamente de Mauser español, proyectiles, ¿no? De alguno completo, otros incompletos, otro es simplemente la camisa del proyectil. Con lo cual ya teníamos una evidencia, ¿no? de aquello que contaban las fuentes orales. Así que nos planteamos revisar el osario. El osario es el lugar, si tú haces un enterramiento y luego quieres reutilizar ese espacio para un nuevo enterramiento, los restos antiguos los pones en el osario. Esto es en todos los cementerios de forma tradicional. Claro, en otros lugares igual no nos lo hubiéramos planteado porque hay osarios que son gigantes, pero aquí teníamos un osario de estas dimensiones, de 1,20 m por 3 y que además estaba colmatado hasta la mitad. Entonces, la idea era meternos dentro del osario e ir sacando pieza a pieza para revisar que no tuviera marcas de los disparos, porque lo único que nos puede indicar que es la gente que buscamos tiene que ver con la causa de muerte, que con el hecho de que esos proyectiles son los que les mataron. En estas imágenes veis cómo procedimos, ¿no? Lo dividimos en cuartos, fuimos sacándolos de forma ordenada, los revisábamos. En la siguiente imagen veis ya es otra capa, ¿no? Hay como más tierra y pues más imágenes, ¿no? Hasta que lo vaciamos del todo. Aquí podéis ver en el dibujo arqueológico dónde estaban localizados los 3 hallazgos que hicimos y cómo después en la foto volvimos a poner todo dentro. Es decir, nosotros lo vaciamos pero lo volvimos a dejar, con lo cual los restos de la gente de San Ferran continúan en su sitio. Bien, el primer hallazgo apareció en el primer cuadrante, en la esquina oeste, y aquí podéis ver la imagen en campo, es un fragmento de cráneo. Y en esta imagen vemos mejor en el dibujo dónde se localiza ese hueso, que es parte de esta zona de aquí, del parietal, occipital y temporal derecho, y se ve ese recorte que claramente, circular, corresponde, vemos también en la cara interna cómo tiene ese bisel interno que es característico de los orificios de entrada de proyectil de arma de fuego. El segundo fragmento es un fragmento de frontal y parietal derecho. Veis en el dibujo dónde se localizaría en la cabeza. Esto también nos está indicando la trayectoria del disparo, al menos por dónde entró, porque es otro orificio de entrada. Vemos por la cara interna el bisel característico que tiene, que nos da a nosotros la pista de que es un orificio de entrada y no de salida de proyectil de arma de fuego.
Y también tendríamos un húmero, ¿no? El hueso aquí que está arriba del brazo y que también presenta un patrón de fractura característico de las fracturas perimortem, de las fracturas que se producen en torno al momento de la muerte. Bien, con estas evidencias decíamos, claro, ahora, ¿cómo podemos saber que estos huesos corresponden a las 5 personas que buscamos? Pues 2 cosas había que hacer. Por un lado, confirmar que en San Ferran no fue enterrado nadie que muriera por arma de fuego, más que ellos 5, y por otro lado, por la genética con los familiares. Fuimos al registro civil, vaciamos en una base de datos todo lo que había de la gente que fue enterrada en San Ferran desde 1903 hasta el año 2011, que fueron 297 personas, y pudimos comprobar que veis que pone la causa de función y no había ninguna muerte violenta, ninguna muerte que tuviera que ver con arma de fuego. Y luego también veis en el gráfico de abajo cómo va disminuyendo, ¿no?, cada vez el número de enterramientos, como en los años 30 se producían más y en la actualidad prácticamente no se producen. Respecto a la genética, pues teníamos 3 fragmentos de hueso a comparar con las muestras de todos los familiares, porque afortunadamente había familiares de las 5 víctimas, pero el hueso no contenía ADN. Había pasado tanto tiempo, estaba en el osario, hicimos varias repeticiones, pero no hubo manera, con lo cual la genética no pudo llegar hasta el final, no se pudo hacer el cruce. Así que para el caso de San Ferran pudimos confirmar en cierta manera lo que los testimonios orales decían, tanto por el hallazgo de los huesos como por el hallazgo de los proyectiles, pero no pudimos llegar a la identificación, ¿no?, que es el deseo máximo que tenemos, no poder devolver a la familia los restos de sus seres queridos. Respecto al Cementerio Nuevo de San Francesc, bueno, esto es en el año 2020, dentro del segundo plan de fosas, ATIX, otro grupo arqueológico que trabajó el año pasado, encargó a Antoni Ferrera Bárzuza, historiador de aquí de Ibiza, el estudio sobre la viabilidad de una exhumación en el cementerio de San Francesc para buscar a las víctimas que murieron del penal de la Sabina, ¿no?, de la colonia penitenciaria. Por la colonia penitenciaria, que es una de estas muchas colonias, centros penitenciarios que crea el franquismo tras la guerra, que tuvo 3 años de vigencia o 2 años de vigencia, se sabe que 58 personas murieron a causa del hambre, del hacinamiento, de las malas condiciones en las que vivían allí y fueron enterradas en el cementerio. Todos ellos son de fuera de Formentera, o sea, no hay ninguna persona de Baleares entre los difuntos, son la mayoría de Extremadura, de Murcia o de Castilla-La Mancha y de otros lugares. Entonces, Bárzuza pudo contestar a las preguntas que tenía como principales, que es dónde fueron enterrados y si había posibilidades de encontrarles. Fueron enterrados, según los testimonios que pudo encontrar, que son ya testimonios indirectos, pero según esos testimonios coincidentes en esta zona, la flecha amarilla indica la puerta de entrada, que es la puerta de entrada actual, y es el cuadrado rojo y verde, pues donde señalaban los testimonios. Claro, en la actualidad esta zona tiene este aspecto. Ha habido enterramientos posteriores, pero hay algunas zonas donde todavía se puede actuar porque no hay tumbas, así que lo que vamos a hacer este año, cuando acabemos en Manacor, será hacer sondeos en esas zonas y ver si debajo quedan los enterramientos de los presos. El enterrador actual nos ha dicho que él, cuando ha enterrado ahí, nunca llega tan abajo, porque en la antigüedad se enterraba más profundo de lo que él necesita hacer ahora. Pero, bueno, lo veremos en los próximos meses. Esta es la otra zona del otro cuadro. Respecto a Ibiza, pues hemos actuado en el cementerio de Ses Figueretes, que es donde todas las fuentes indican que se produjeron la mayoría de los fusilamientos y de los enterramientos. En Ibiza, los hechos del castillo, ¿no?, esa masacre de gente por la represión republicana que se produjeron el 13 de septiembre, son muy conocidos. Todo el mundo en Ibiza ha oído hablar alguna vez de ese acto, de ese momento de la represión republicana.
Pero después, un poco como consecuencia, una vez que los rebeldes, que los franquistas se hicieron con el poder, empezó una represión extrajudicial que fue poco a poco, en diversos días, matando gente, ¿no?, sacándola de su casa y deteniéndola y asesinándola y enterrándola en el cementerio. Es sorprendente cómo cuando hicimos el primer plan, la primera actuación, se encargó. Como no hay información documental, ni siquiera el libro de registro del cementerio está vacío en esos años, no hay nada de documentación, pedimos al ayuntamiento, al archivo municipal, que hiciera un estudio de hemeroteca y sacaron como, no sé, 44 noticias que mencionaban el cementerio entre el año 28, me parece que empezó, ¿no?, una cosa así, y el año 78. Bueno, pues no hay ninguna mención a estos enterramientos y a estos sucesos en la prensa de la época. Ni una mención a esos sucesos. Sí que mencionan que a los 2 alemanes que murieron en el Deutschland en el año 37 les entierran en el cementerio, o que luego se hizo una colecta para hacer un monumento que homenajea a los del castillo. Sin embargo, de esto la prensa no dice nada, ¿no? El silencio es total. Así que sabemos algunas cosas porque aparecen en los registros civiles y luego gracias a los testimonios, ¿no? Ahí podéis ver a Enrique Torres, hijo de Enrique Torres Juan Castelló, que nos va a indicar uno de los lugares donde exhumamos con éxito, y a Rafael Turcosta Gabrielet, hijo de Miquel Turroig, que también nos dio otra indicación donde no tuvimos tanta suerte. Bien, siguiendo estas indicaciones, en el año 2018 hicimos la primera intervención en 3 lugares. Esto que veis aquí, bueno, el aspecto del cementerio entonces era igual que ahora. Esta es la entrada principal, este es el pasillo principal, y en los laterales quedan lo que se llama fosas comunes, que son los enterramientos en tierra, donde se entierra generalmente a la gente con menos recursos. Y aquí tenemos lo que era entonces el cementerio no católico, que tenía una puerta en este lado y se accedía desde el exterior. Esto entonces era siempre así. El cementerio no católico estaba separado completamente del católico. Hoy en día ya están unidos. Fuimos a hacer sondeos en las 3 partes. En el cementerio no católico encontrábamos este pasillo y tumbas a los 2 lados. Y quitamos el pasillo porque las tumbas no podíamos tocarlas y, bueno, pues vamos a ir trabajando y no encontramos nada más que estas tumbas alteradas con restos parciales, pero que los restos estaban en una posición anatómica que nos indicaban que eran islámicos, por el ritual funerario. O sea, que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando. Encontrábamos restos revueltos, este tipo de acumulaciones, pero no había nada de trauma perimortem, no había nada que indicara violencia, con lo cual esto nos decían los operarios del cementerio que corresponde a limpiezas que hacen en el propio cementerio. En el pasillo central hicimos una serie de sondeos donde nos habían indicado, quitándole las baldosas, y bueno, pues fueron 3 sondeos muy limpios, o sea, tiene pinta de que aquí no ha habido enterramientos de ningún tipo nunca. Y luego en una de las fosas de tierra, las fosas comunes, tuvimos más suerte. Hicimos este sondeo. Hicimos primero un sondeo en una zona donde no había enterramientos señalizados y todo lo que encontramos fue enterramientos ordinarios, ¿no?, regulares, normales. Veis aquí, con todos esos colores que veis en la leyenda, significa un enterramiento diferente, ¿no?, la acumulación y el uso continuado que había tenido esta zona del cementerio. Y en el sondeo 2, que luego empezamos donde nos indicó Castelló, ahí sí que vamos a encontrar, además de 11 enterramientos ordinarios, como estos que veis en la imagen, debajo, esto que ya es otra cosa, esto que es una fosa. ¿Por qué? Porque no hay ataúd, porque hay 2 personas enterradas simultáneamente, lo cual lo sabemos porque sus cráneos están pegados. No tenemos los 2 cuerpos completos, tenemos un cuerpo completo y otro representado solo por la cabeza y las vértebras cervicales, porque seguramente al meter ese ataúd que tenía encima sacaron parte de la fosa, por eso no está completo, pero tenían trauma perimortem compatible con el paso de proyectil de arma de fuego ambos cráneos. Eran los 2 varones
Y también vamos a encontrar ese cartucho de fusil Mauser, ¿no?, que pone PS 1934, Pirotecnia Sevilla de 1934, que es compatible con la época, ¿no? Y este sería el dibujo, la representación de la fosa entre todos los ataúdes que encontramos. Así que este es un poco el resumen de lo que hicimos en 2018. Y en 2020, con ATICS, hicimos la siguiente intervención. La siguiente intervención consistía en el mismo sitio donde había aparecido esa fosa, siguiendo la línea que nos marcaban las capillas, hacer una serie de sondeos en los lugares donde no había sepulturas modernas, para ver qué nos encontrábamos. ¿Por qué en estos sitios? Pues también encontramos, Luis Mir, que es un colaborador del Fórum por la Memoria, va a encontrar en la Causa General de las Pitiusas, que está en el Archivo Militar de Baleares, va a encontrar esta representación de dónde fueron enterrados los del Castillo. Los del Castillo fueron enterrados primero en el cementerio de Figueretas y después fueron exhumados y llevados a la catedral. Bueno, pues cuando se les enterró, se indica aquí que hicieron unas fosas paralelas a las capillas, que es donde fueron enterrados. Teniendo en cuenta que la cronología es prácticamente la misma y el enterrador sabemos que es el mismo, pues dijimos, igual la lógica le hizo llevar en la otra fosa común la misma metodología. Abrimos estos sondeos que veis en la imagen, el 1, el 2 y el 3, el cuarto no nos dio tiempo y por eso este año volveremos otra vez. Y lo que vamos a encontrar este año es parecido, ¿no?, en el primer sondeo, enterramientos ordinarios, ataúdes más modernos, pero una serie de concentraciones de huesos desarticulados en los que vamos a poder observar la presencia de fracturas que tienen que ver con el momento perimortem, ¿no?, que sus características nos indican que pueden tener que ver con arma de fuego. En el sondeo 2 veis algunos de los enterramientos ordinarios que encontramos, uno de zinc, otro con una tela blanca cubriendo el esqueleto, y en una esquina y cubierto de cal esta concentración de huesos en la que veis ahí señalado algunas fracturas en el cráneo y proyectiles y casquillos de balística de la época. En el sondeo 3 lo mismo, veis ahí la concentración de huesos mucho más grande en la imagen de la derecha y también pues estos casquillos, en este caso de arma corta. En el laboratorio pudimos reconstruir al final varios cráneos o fragmentos de cráneos que presentaban este tipo de orificios de entrada y de salida. Así lo representamos, ¿no?, en nuestros esquemas, cuál es la trayectoria de los disparos y de las fracturas, etcétera. Algunos ejemplos de orificios de entrada en la parte de arriba y orificios de salida en la parte de abajo, también en mandíbula. Y otro hallazgo que se hizo este año fue en la pared de esa pared de las capillas que íbamos siguiendo. En una de ellas todavía quedaban marcadas señales de disparos, ¿no? Es decir, tiene toda la lógica, habiendo encontrado toda esta munición que hemos encontrado en estos sondeos, 8 casquillos de arma larga, un proyectil sin disparar de arma larga, una bala disparada de arma larga y 2 casquillos de arma corta, que los disparos se produjeran ahí. Porque el proyectil es lo que sale disparado e impacta contra el cuerpo y el casquillo es lo que cae en el lugar del disparo. Y lo que estamos encontrando son casquillos. En Formentera encontramos proyectiles, pero aquí encontramos casquillos. Con lo cual tiene lógica que los disparos se produjeran ahí. Eso no lo sabíamos. Siempre nos habían dicho que los disparos se habían producido fuera del cementerio. Ahora sabemos que también se produjeron dentro del cementerio. Bueno, las conclusiones de la intervención del año 2020 es que pudimos identificar 24 fragmentos de hueso o huesos con signos de este tipo de trauma, que el número mínimo de individuos que tenemos claro que representan estos fragmentos es de 8, al menos había 8 personas, y se seleccionaron estos fragmentos para mandar para el cotejo genético y aún estamos pendientes de resultados, ¿no?, para la identificación. Así que el cuadro de las intervenciones en Baleares, si tenemos en cuenta las de Formentera, queda así.
De todo esto, de todos estos números, es decir, 388 víctimas buscadas, 176 víctimas encontradas, se han obtenido 33 identificaciones. Son unos números bajos, pero ya habéis visto las dificultades que tenemos, ¿no? Porque el tiempo que ha pasado es mucho, porque los testimonios que quedan son secundarios, porque trabajamos en cementerios y los cementerios han seguido vivos todo este tiempo. Pero bueno, seguimos trabajando. Y algunas veces podemos terminar como la imagen de abajo, ¿no? Que es la devolución a las familias de los 5 identificados en Son Coletes el año pasado. Esto es lo que más nos gusta, poder identificar y devolver a la familia los restos. Y otras veces, pues como la imagen de arriba, que es en los homenajes que se hacen cada año en San Ferran, donde no les tenemos a ellos, pero se les recuerda igualmente. Y esto es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ara si algú té alguna pregunta, pues passarem el micro per aquí de la sala. A mi m'agradaria començar amb una pregunta, com que jo som profano en arqueologia, i és que normalment els botxins, els que assassinen i després enterren una fossa comuna, en algunes ocasions, jo crec que ha passat també a Mallorca, posen després una capa de calç, segurament amb la intenció de que s'erosioni més ràpidament i que allí no quedi ni rastre, més impunitat. Però en alguna ocasió, sobretot en una ponència del curs de l'any passat, pareix que s'han trobat en algunes ocasions alguna fossa que està coberta de calç i igual resulta que és un material que conserva aquestes restes i que igual estan en millors condicions per després tenir ADN i poder ser identificades. No sé si tu has treballat en casos d'aquestos, si tens alguna opinió. Bueno, en la Carcavilla, en el caso que mencionabas ahí, sí que documentamos la presencia de cal claramente asociada a la represión, porque tuvimos que abrir una parte del cementerio muy grande y vimos más de 75 enterramientos ordinarios sin cal y todas las fosas con presencia de cal, con lo cual estaba relacionado con la represión. Había un conocimiento general, ¿no? Se tiene esa idea, pues se encalan las casas, los hospitales, se echa cal cuando se entierra un animal. Esto era la tradición en Palencia, nos decían, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues puede servir inicialmente para evitar el mal olor pero no evita, no hace más rápida la descomposición, ¿no? Porque a las bacterias que actúan en la descomposición de los cuerpos les pueden tardar un poco en entrar, pero las propias bacterias que tenemos dentro del cuerpo ya hacen ese trabajo, ¿sabes? No hace falta que entren de fuera. Por eso, en los manuales de emergencias de la Cruz Roja, etcétera, para bueno, pues cuando haya ahora un terremoto o algún tipo de catástrofe natural, se desaconseja hacer fosas comunes con cal porque esto no ayuda en nada, ¿no? a un tema sanitario e infeccioso. Gracias. Bueno, y de tema del ADN, perdona que se me había olvidado, pues la verdad es que el tema del ADN no lo pudimos comprobar en la Carcavilla porque no hicimos ADN a los ordinarios, ¿no? A los enterramientos regulares. Sin embargo, el estado de conservación del hueso era muchísimo mejor en los represaliados que en los enterramientos ordinarios, que yo no sé si por acción de la madera del ataúd o por la ausencia de cal, probablemente pues se habían conservado peor. Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica exposició. Jo volia demanar, de quan parlàveu de Formentera, havíem parlat de 58 persones. No sé si d'aquestes 58 persones, en base a aquest estudi que va fer Antoni Ferrer, sabem també de quines persones estem parlant, me refereixo a noms i llinatges d'algunes d'elles, i més enllà d'això també, clar, el fet de que comporti que totes siguin de fora de Balears, clar, també té una complexitat a nivell després
ojalà, no? Tant de bo les trobéssim, no? Però quina seria la passa següent? Seria, entenc, si tinguéssim bons resultats, hauríem de fer aquest coteig, aquest comprovament amb ADN de gent d'Extremadura, no? I voldria saber també, d'alguna manera, veure quina metodologia podríem fer emprar en aquest sentit. I després una altra pregunta que crec que serà bastant complicada, si no la sabeu respondre, també ho dic per en Lluís, que potser en sap alguna cosa, no? Però l'altre dia vam tenir una xerrada a Menorca amb Queralt Soler. Ja sabeu que ella també està treballant molt el tema de la Valle de los Caídos, no? Que hem parlat un momentet abans. Ella deia que, com a mínim, de Balears havia 8 persones que s'havien traslladat en el Vall de los Caídos, no? I clar, jo poca informació tenc, jo també som membre de la comissió de fosses i en aquell moment me va caure una idea, no? De dir, tal vegada per al pròxim quart pla d'exhumació, en el pròxim pla d'exhumació, tal vegada podríem fer una investigació més exhaustiva d'això, perquè en Queralt mos venia a dir el que tu deies, que se va fer una ordre o se va intentar parlar amb tots els ajuntaments a nivell estatal i que probablement això seria relativament fàcil d'aconseguir. És a dir, ara que estem aquí a Eivissa, tal vegada seria fer una consulta ràpida en l'Ajuntament d'Eivissa, mirar si a partir de l'any 59 va haver-hi aquesta comunicació i de quantes persones, si és que se va passar d'aquí, de quantes persones van anar cap allà. Ho dic també en l'interès d'això que tu parlaves, que era que moltes d'elles no ho sabien. No sé si vosaltres d'aquí en el cas d'Eivissa o de Formentera sabeu quelcom i en tot cas crec que seria molt interessant, també li dic a en Lluís com a membre de la comissió de fosses, que tal vegada per al pròxim pla d'exhumacions poguéssim indagar una miqueta més en aquest tema. Vale, gràcies. Perdoneu si m'he mullat una mica. Te contesto al tema de Formentera. Claro, efectivamente, el tema de la identificación, si llegamos a encontrar los cuerpos de los presos del penal enterrados en San Francesc, el tema de la identificación se complica mucho. Primero de todo porque localizar familiares de otras comunidades autónomas es complicado, aunque ya estamos en ello, ¿no? Y esperemos que cuanto más elevado sea el número de restos y más elevado sea el número de familiares contactados, más fácil será. Pero yo sinceramente el tema de la genética lo veo complicado. Por eso se nos había ocurrido proponer un paso anterior, un primer paso, que es la utilización de una metodología que se llama el análisis de isótopos estables, que es es un tipo de, a nivel químico que tenemos en el hueso también y sobre todo en el esmalte dental. El de estroncio concretamente se fija en nuestra infancia, con lo cual se está utilizando a nivel arqueológico y a nivel forense para contestar al tema de la procedencia. Entonces, hemos hecho una consulta y nos han dicho que diferenciar. Claro, lo primero que tendremos que diferenciar los restos que podamos encontrar de gente de Formentera enterrada allí de la gente de fuera de Formentera, que serán los del penal en esa zona. Entonces, que sí que es viable con estas analíticas saber quiénes pueden ser de Formentera y quiénes pueden ser de Extremadura, porque se conocen, ¿no?, este tipo de baremos. Esto había que mandarlo a un laboratorio, pero yo creo que no había ningún problema porque digamos que estas analíticas formarán parte del proceso de identificación, solo que esta vez en vez de hacerlo en un paso, lo haremos en dos. Primero, tener la certeza que son de Extremadura o que son de Murcia, que son las dos procedencias mayoritarias entre la gente que falleció, y un segundo paso ya tratar la genética. Pero esto es lo que pensamos que facilitaría un poco el caso de San Francesc. I respecte al Valle de los Caídos, pues no sé si tu tienes informació, Luis. La veritat és que no tenim informació i no recordo tampoc que s'hagi tractat en cap llibre d'algun escritor, periodista, igual que de Figuereta sí, però això no tenim informació. Pero sería muy interesante, yo creo, de cara a la gente que tiene la información, porque yo creo que luego están apuntados, no sé si para todos, pero el lugar del Valle de los Caídos donde fueron enterrados. No sé si Queralt comentó algo de esto, yo es que no conozco bien la información que hay, porque sé que hay algunas zonas de las criptas del Valle de los Caídos que están, digamos, más o menos accesibles, aunque creo que está todo hecho un desastre, pero hay otras zonas que son muy complicadas. Entonces, también sería interesante saber, ¿no?, si ya está puesto en el registro esas ocho víctimas, has dicho, ¿verdad?, que Queralt ha dicho que son de... Sí, eren
eren 8, si no vaig mal encaminat del primer període, ben que dir, quan parlam de, crec que 59, 60. Vale. És que, clar, nosaltres també a Mallorca hem tingut testimonis, com us han dit, sobretot a la part del llevant, quan plantegem també el quart de pla d'exhumacions, una de les intervencions que entenem que se pugui fer seria la de la part del llevant. Clar, de llevant de Mallorca, allà després, en els anys 60-70, va haver-hi un boom turístic, igual que també va passar a les Pitiüses, i se va construir moltíssim allà, no? I testimonis, com us han arribat, de que quan se construïen carreteres sortien ossos. I testimonis també orals, com us han arribat de generació en generació, no? Al final també això és complicat, però com us han dit, que se va decidir en aquell moment, en els 60-70, bueno, si sortien ossos s'enviaven cap al Valle de los Caídos, ni identificar ni res, vull dir, cap allà, no? I segons vaig entendre també de la xerrada que mos venia dient en aquell altres, que clar, les del bàndol nacional o de revoltats sí que estaven ben identificades i les altres poques vegades s'aturaven a mirar si s'havien d'identificar, no? Si eren en el cas de les víctimes dels vençuts, no? Però bueno, sí, eren 8 al final, el que deien en els anys 50. En el cas del cementeri de ses Figueretes, si a l'Ajuntament, en el registre o l'arxiu hi hagués documentació de tot el que s'ha tret i s'ha llevat i tal, doncs seria relativament fàcil mirar, 59 segurament estarien allí. Però quan estàvem investigant un poc a veure les reformes, transformacions que havia tingut el cementeri abans de la primera fase d'exhumació, ens van dir que l'any, crec que era 81, que hi havia hagut una inundació de no sé quines dependències de l'Ajuntament i que s'havia perdut tota la documentació referent als cementeris, amb la qual cosa no quedava res. I imagino que si hi hagués alguna informació relativa a la que tu dius, s'haurà perdut també. Almudena, aquestes últimes dades que has mostrat en una taula, te voldria demanar que on estan publicades. I en cas de que sigui una publicació bibliogràfica, aprofit per, si és així, aprofit, ja que ets tu aquí, Marc, si no estan publicades, a la pàgina web del govern, amb un apartat de foses que hi siguin, perquè és una informació pública que estaria bé que estigués allí, perquè amb 2 clics, pum, ho tens. Ara, desconec si està publicat i on. Esto. Bueno, no s'han publicat, crec que en el web no hi són. Sí que cada nota de premsa que se fa quan se va a una exhumació surt aquesta informació. Potser no surt amb aquest detall, ben que dir, però que sí que surt les persones identificades. De fet, aquí faltaria una petita actualització, que serien el que estem treballant ara d'aquest... Claro, sí, són coletes. Però sí que és veritat que potser amb aquest detall, no ho recordo, però en cada exhumació que se fa, les notes de premsa s'adjunta i se diu els resultats que s'ha hagut fins ara. Tal vegada sí que és veritat que se podria posar una cosa així a la pàgina web sense cap problema, sí. Sí, sin problema. Esta la he hecho yo, pero vamos, que yo creo que en algunos de los informes que vamos pasando se van poniendo este tipo de información y algunos de los informes de las primeras campañas están todos publicados en la web del Govern. Però, clar, no estaria actualitzada la informació. Sí que és veritat el que és important el que deies també, perquè estem, de fet, volien tancar ja el que seria vessant incomptable el darrer, no el tercer pla d'exhumació, sinó els darrers, que parlaven també que havia actuat Àtics, per penjar tots els informes que han tingut a la pàgina web. És a dir, tenim aquesta tasca pendent, que entenc que això s'ha incomptable acabarà, vull dir que serà cosa de 2 o 3 setmanes com a màxim. També ho dic aquí perquè ho sapigueu, que aquesta informació en quant a detall d'informe de les exhumacions que s'han fet se penjarà. I aprofit també per dir que a hores d'ara a la pàgina web hi ha 66 informes que tenen bastanta informació que crec que de vegades és un poc desconeguda i aprofit perquè la gent se pugui connectar i mirar-ho a la pàgina web. No sé si hi ha alguna pregunta o comentari, alguna cosa més. No?
Idò, doncs, podem acabar aquí aquesta conferència i recordeu que el dia 9, crec que és pròxim dijous, no està confirmat encara. Sí que és veritat que teníem aquesta que estava pendent de confirmar, que és en Josep Maria Soler, precisament ara ahir en parlàvem amb en Maurici, que probablement aquesta quedarà ajornada. És a dir, ell tenia problemes de calendari i aquesta sí que quedaria ajornada, però sí que és veritat que se des dia 10, que se Formentera, amb na Montse Armengou, a la Casa dels Pobles, i no m'han encaminat a les 6:30, doncs aquesta sí que està totalment confirmada i veuríem ja si la d'en Soler seria ja per l'any que ve, perquè per temes de calendari no quadrava. I doncs ens emplaçam a la Casa del Poble, de la Mola, i allí vindrà la Montse Armengou, que ja va estar aquí fa, crec que era 13 o 14 anys, en un cicle que nosaltres també el Fòrum per la Memòria vàrem organitzar sobre documentals, i ja és una persona que comunica molt bé i té a més moltíssima documentació del tema dels nens perduts del franquisme i segurament serà molt interessant. Així que moltes gràcies i fins al pròxim dia 10. Gràcies.